Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Divulga. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a el doctor Igor Slowing. Entonces, bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias. Y bueno, solo para presentarlo así brevemente, pues usted es químico acá de la USAC y sacó su doctorado en química orgánica, pero ¿cómo se presentaría usted con alguien que lo acaba de conocer, por ejemplo, para que la audiencia tenga un poco más contexto de quién es usted? Bueno, pues soy ya no se puede decir un chavo, ¿verdad? Un viejo de Guate, un chapín que tiene mucho tiempo de no regresar a la casa y bueno, tengo rato de estar trabajando acá en un laboratorio, haciendo preguntas, tratando de averiguar unas cuantas cosas acerca de la naturaleza y bueno, investigamos, hacemos un poco de investigación en química. Ok, ok. Y bueno, si quiere para iniciar, pues usted tiene un montón de artículos, entonces era un poco difícil saber por dónde iniciar ahí. Entonces, a mí me gustaría iniciar, pues, para saber cómo fueron sus inicios acá en Guate. Pues vi que también estuvo haciendo teatro, que le gustaba pintar, tiene 2 libros. Entonces, ¿cómo era ese Igor cuando estaba acá estudiando química antes de llegar a donde está ahora, por ejemplo? Bueno, pues en Guate, en la U, pues digamos, era de estudiante, pues bueno, de hecho yo empecé como químico biólogo Ah, ok. y la embriología me convenció de que en lo mío no era eso. Mucho el curso, pero sí, no era muy bueno para retener tantas cosas tan interesantes, pero me parecía un poco más afín a mí la química, tratar de encontrar la lógica de la química. Y bueno, al mismo tiempo que estudiaba, pues como tanto otro estudiante en Guate, ¿no? Hay tantas oportunidades de hacer cosas, de explorar otras áreas, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho la música, el arte, y la universidad se presta mucho para eso, ¿no? Incluso pues siendo profesor ya en la facultad, pues fue que tuve mi grupo de teatro con estudiantes de Ah, la facultad y de ingeniería también. ok, ok. Y pongámosle, para usted entonces fue más fácil estudiar química que embriología, por ejemplo, porque igual yo llevé el curso de embriología y sí, no fue como muy fácil que digamos. No, el segundo parcial me tiró, me tiró. Ver cómo va evolucionando, tratar de imaginar, ¿no? Ajá. Va evolucionando el embrión, pasa de mórula, ya no me acuerdo, ¿no? Pero cómo va girando y cómo la gravedad determina ciertas cosas. Súper interesante, súper interesante, pero sí, no me cuadraba en la cabeza. Me gustaría volver a estudiar eso, ¿no? Porque de verdad hay tantas cosas que aprender, pero sí, ¿no? O sea, pues de hecho, me atrasé por eso, ¿no? Porque perdí un semestre y como el Ajá, sí, sí. pensum es cerrado, de hecho, tuve que parar sacando un soplado de vidrio en la del Valle para Ah. poderme graduar todavía en tiempo. Y pongámosle, o sea, termina, o sea, adelantándonos un poco, pues termina la carrera de química, se queda trabajando como profesor y todo, pero ¿por qué es que, o sea, ya tenía plaza como profesor, por qué es que decía al final irse a seguir estudiando en Estados Unidos? Y, por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos y todos los países que estaban, por ejemplo? Pues bueno, de hecho, cuando yo estaba por graduarme tenía dos muy buenos amigos que estaban Ujú. presionándome para que me fuera, ¿no? O sea, ellos se fueron a estudiar a México y querían que yo fuera a hacer mi doctorado allá, pues también con México. Y yo la verdad es que no tenía muchas intenciones de seguir para el doctorado porque sabía que si me dedicaba a esto, pues tenía que renunciar a otras cosas, precisamente al arte. Eso para mí pues era terrible, ¿no? Yo estaba tratando de hacer, pues, de entrarle a la escritura, a la literatura, a hacer mi teatro, a hacer muchas cosas. Y bueno, si entraba a un doctorado no se iba a poder. Entonces, por eso fue que decidí mejor quedarme. Y en algún punto, pues también habrá sido un poco de rebeldía contra mis amigos, no quería seguirlos. Y, pero bueno, después de cierto tiempo allá en Guate, pues me sentí un poco estancado y tenía ganas de aprender más cosas, de hacer más cosas. Y, y bueno, decidí aplicar a una carrera de doctorado, me aceptaron y dije, bueno, le vemos anclas, miremos qué pasa.
Pero, y cabal, como dice usted, o sea, cabal uno ir a hacer un doctorado, pues es uno decir, bueno, los próximos 4 años de mi vida, pues voy a hacer esto y seguramente toda mi vida voy a ser como investigador, pero ¿qué fue lo que al final a usted, aparte de sentirse estancado, fue lo que dijo, no, vamos a ser científicos, vamos a dedicarnos a investigación en lugar de otra cosa, por ejemplo, de migrar a la industria, por ejemplo? Pues no sé por qué fui tan tonto de hacer esto. No, hombre, Porque sí, no. digamos, muchos de mis estudiantes acá, digamos, de mis Ajá. estudiantes de doctorado, para mí es una gran tristeza, pero la mayoría piensa mejor que yo y decide irse a la industria, ¿no? Entonces ellos sí tienen trabajos de 8 horas que ganan 3 veces lo que gano yo y tienen fines de semana, o sea, tienen vida. En cambio, pues no, yo decidí tener una vida en la que estás a medianoche, todavía tenés que estar sacando trabajos y estar preocupado por conseguir financiamiento para los proyectos, tratar de tener al día salario para tus estudiantes y bueno, pues no tenés todo el tiempo disponible, ¿no? Pero, Pero ajá, ajá. sí, es simplemente estés en esto porque te gusta, porque estás lo suficientemente loco, lo querés tanto, que te da tanto placer, ¿no? El encontrar algo nuevo, descubrir cosas nuevas, que, bueno, pues le haces ganas a lo demás. Y sí, cabal, eso quería decir, de que, por ejemplo, tal vez uno trabajando en la industria es como, ok, está muy genial y tal vez pagan mejor, pero al final, no sé, siento que uno con investigación es como hacer como los propios proyectos en los que uno cree, por ejemplo, o sea, no es como pesado regresar a casa y seguir trabajando, creo que cuando uno está en la industria es como, no, ya llegué a mi casa, ya no quiero saber nada de eso, creo que es como un poco diferente ahí, pero por ejemplo, también entiendo que qué tan fácil es como dedicarse a investigación, como usted dice, problemas de dinero y todo, pues toda la vida han existido, pero por ejemplo en Estados Unidos, ¿qué tan accesible es esto? Que en teoría pues es más accesible que en Guate. Sí, digamos, es accesible, pero, o sea, mira, por darte un número, y los números pueden sonar algo absurdos, pero, por ¿Mm? ejemplo, si querés mantener un grupo pequeño de investigación, digamos, 5 personas, Ok. tienes que conseguir salario para estas personas, tienes que conseguir insumos, tienes que pagar equipo y encima de todo a cualquier digamos, financiamiento que tengas, la mitad de ese financiamiento se va para la institución. Entonces, a la hora Ah, de las horas ok. estás hablando de que tenés que conseguir millones de dólares solo Ajá. para un proyecto. Entonces, y aunque el dinero, digamos, está, hay miles de investigadores que están compitiendo por ese dinero. Entonces, digamos, sale un anuncio una de tantos financiamientos que te va a permitir mantener la quinta parte de tu grupo. Ajá. Ah, bueno, aplicas a eso y sabes que van a dar de toda la plata que hay de por medio, pues van a otorgar 10, digamos, 10, van a dar 10 premios, ¿no? 10 financiamientos, pero los que aplican son 1000. Sí, sí. Y luego, cuando ves, o sea, pues puede ser que seas muy bueno, Sí, sí. pero de esos 1000 que aplican, 100 van a ser excelentes. Mm. Si estás entre esos 100, eso de todos modos no garantiza que vas a recibir el dinero. Porque cómo van a escoger la gente que maneja los proyectos, cómo van a escoger entre 100 proyectos excelentes. Tiene que ser algo injusto. Entonces es una lotería a la hora de las horas, ¿no? Tenés que ser bueno y además tenés que tener suerte. Pero, y pongámosle, hablando un poco también de su lab, o sea, o sea, ustedes están haciendo como bastantes cosas y su página que tienen es como bien bonita y la gráfica que tienen de cómo es un estudiante en Slowing Lab, pero si nos pudiera dar como un breve resumen de en qué trabaja su lab, qué proyectos tienen y qué proyectos han tenido, por ejemplo. Digamos, ahorita en lo que estamos centrados básicamente en 2 áreas. Ujú. Las 2 áreas más fuertes que tenemos ahorita son catálisis, o sea, pues desarrollamos materiales para hacer que las reacciones sean más rápidas, más eficientes, consuman menos energía y sean más limpias. Esa es una de las áreas y la otra área en la que estamos trabajando ahorita es en métodos de separación. Estamos desarrollando materiales y métodos para aislar, especialmente nos interesa ahorita pues tierras raras. Estamos desarrollando métodos para separar tierras raras. Entonces,
Dentro de esas dos áreas tenemos varios subproyectos, digamos, por ejemplo, en catálisis, pues nos interesa por un lado degradación de plásticos, estamos tratando de entrarle un poco al problema de los plásticos, estamos tratando de ver también descomposición de nitratos en ríos, que es un problema bastante importante ahorita para producir agua potable, porque la agricultura está generando demasiada contaminación en ese sentido. ¿Qué otro de catálisis tenemos? Y bueno, y aparte tenemos estudios fundamentales de catálisis, o sea, desarrollo de catalíticos y más que nada entender mecanismos de reacción. Dentro del área de absorción es Ajá. más que nada CO2 y tierras raras. Y pongámosle, también vi, bueno, era como un artículo de un noticiero, la verdad, que habían como empezado a trabajar con algo de impresoras 3D relacionado con, pues, reacciones químicas, cómo modular eso. ¿Cómo fue eso de, o sea, que por lo que entiendo es algo que está como bastante nuevo ahorita, ¿no? Sí, sí, empezamos con eso, ya hace unos 5 años tal Ajá. vez. Fue el proyecto de un estudiante que se graduó hace un par de años. Y bueno, lo que estábamos haciendo era desarrollar métodos para imprimir productos que fueran químicamente activos de por sí. O sea, Ajá. básicamente cuando vos imprimís algo en 3D, pues puedes imprimir plásticos y pues los puedes usar para diferentes cosas, ¿no? Pero lo que nosotros queríamos era imprimir objetos que de una vez tuvieran una funcionalidad química, que los pudieras utilizar para como catalíticos, para Sí, acelerar sí. reacciones, para absorber cosas, para separar cosas o para hacer fotoquímica con ellos. Entonces lo que estábamos haciendo básicamente era desarrollar nuevas resinas para impresión. Y esto es como, no sé, se escucha como una mina de oro porque se puede aplicar para tantas cosas, pero básicamente ustedes hacia qué querían aplicarlo, por ejemplo, Nuestro enfoque principal era en catálisis. ¿Sí? de lo que fuera. Sí, como estábamos proponiéndolo como un principio general que se pudiera aplicar Ajá. para muchas áreas de catálisis. Y bueno, pues, o sea, claro, no somos los únicos en el área, hay un montón de gente que está trabajando en esto, pero mucha de la gente que trabaja en impresión en 3D de cuestiones químicas, lo que suelen hacer y como que pierden mucho el sentido, ¿no? Imprimen formas muy simples, ¿no? O sea, rejillas, por ejemplo, que se pueden hacer con cualquier otro método. Y la verdad es que para eso, precisamente por eso, para eso no se necesita impresión 3D. Uno de los retos en impresión 3D es demostrar que de verdad sirve el tener este control tan preciso de producción que es la impresión en 3D, ¿no? O sea, poder producir estructuras complicadas que no se pueden producir de otra manera y, y que esta complejidad de la estructura tenga alguna consecuencia química en algún proceso. Y bueno, hacia eso iba. Y bueno, tenemos un proyecto ahorita que está empezando con un estudiante de verano. Estamos desarrollando unos reactores para hacer nanopartículas con impresión 3D. Y pongámosle así más concretamente, ¿qué formas querían hacer ustedes? Porque vi que tenían una foto con unas figuritas y cabal el grado de tamaño, cómo lo podían hacer cada vez más pequeño, pero ¿hacia dónde querían ir ustedes? Bueno, digamos, creo que fueron el símbolo del Ajá, laboratorio. ajá. A Sebastián se le ocurrió ponerle unas patas Sí, cabal. y brazos, entonces. Y bueno, lo que él quería hacer era, como es fanático del fútbol, quería hacer una Copa del Mundial, pero no lo dejé. Entonces, bueno, paramos haciendo eso, pero de todo modo le puso sus brazos. Pero no, las formas, digamos, en ese artículo, por ejemplo, varias de las cosas que hicimos, ¿no? Fue, por ejemplo, hacer reactores en flujo, muy simples, ¿no? Tubos que se van torciendo en el camino. Hicimos también unos adaptadores para cubetas de espectroscopía ultravioleta visible que nos permitían monitorear la cinética de reacciones, de reacciones catalíticas heterogéneas sin que hubiera problemas ¿cómo se dice? De refracción, ¿sí? De dispersión, perdón, de dispersión, eso no permite que uno utilice un espectrofotómetro normal para estas reacciones. Más adelante lo que hicimos fue que nos metimos a estudiar estructuras topológicas, ciertas formas, ciertas geometrías
bastante complicadas, que son estructuras mínimas, se les conoce en matemática, se les conoce como estructuras mínimas, las imprimimos en 3D y empezamos a estudiar cómo la forma de estas estructuras podía afectar la cinética de las reacciones. Ok. Eso fue un poco más complicado. También diseñamos ciertos agitadores, agitadores y empezamos a estudiar cómo el ángulo, digamos, de la curvatura del agitador podía tener un efecto en el flujo Ah, de líquidos y afectar en ese sentido ajá. cuánto contacto hay entre, digamos, los reactivos que hay en solución y la superficie de estas aspas que tenían un catalítico. Sí, y está como, esto da como para, podríamos hablar de esto por mucho tiempo, pero si quiere, bueno, y yendo a otra parte, o sea, también vi que estaban, o sea, una parte fue para administración de fármacos y cómo eran las interacciones con esto, y bueno, también tiene el primer artículo que aparece cuando uno lo busca, tiene como más de 2000 citas de este tema, entonces, ¿qué es esto y cómo van ustedes en esto? Porque, o sea, esto pues es un poco más común, pero ¿por qué parte o hacia qué enfoque lo quieren llevar ustedes, por ejemplo? Lo de los fármacos. Ajá. Bueno, esa sí es una línea en la que dejé de trabajar ya hace mucho tiempo, o sea, Ajá, que hace ese es del 4 años. 2008, creo yo. Sí, sí. Sí, ese es nosotros, eso fue parte de lo que hice en mi doctorado. En mi Ajá. doctorado fuimos los primeros en el mundo en desarrollar estos materiales con tapaderas para liberación controlada de fármacos y después de que la gente vio que podíamos meterlo dentro de células cancerosas y matar a placer y selectivamente células cancerosas, fue un boom, ¿no? Entonces, por eso es que tiene tantas citas. Ujú. La gente se dio cuenta de que esto funcionaba para algo y entonces bueno, sí, fue una mina de oro. Todo el mundo se empezó a dedicar a eso. Nosotros publicamos nuestros artículos, quisimos seguir adelante. El siguiente paso, de hecho, era empezar a hacer estudios en vivo con ratones. Y bueno, cuando empezamos a publicar en esa área, ya con estudios con ratones, pues aquí me entró bueno, no sé, tuve un poco de conflicto porque empezamos a inyectar ratones y después pues había que eutanarlos, no sé cómo se dice, Ajá, como había que matarlos, eutanasiarlos. ¿no? Ajá. Y después había que ver por dónde se encontraban los materiales, si estaban en los intestinos, en el hígado, en donde fueran, ¿no? Y dependiendo de por dónde le ponías la inyección, pues tenías que ver si al final, el objetivo era tratar de destruir un tumor, ¿no? Que se le había insertado al animal. Bueno, hicimos estos estudios, después se manda a publicar el artículo y bueno, lo normal es que lo revisan 3, 4 personas que uno no sabe, ¿no? Son tus Sí, sí. revisores. Y la función de los revisores es ser críticos, críticos, lo más críticos que puedan, ¿no? Y ese es el pan diario acá, ¿no? Y es la parte fea de esto, ¿no? O sea, tenés que estar peleando con un montón de gente y los revisores la mayoría del tiempo te tratan de encontrar lo mínimo para Ajá. desvirtuar tu artículo. Y bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero en ese caso, el problema es que los revisores decían, bueno, ¿sabes qué? Solo mataste 30 ratones. Y Ah, estadísticamente esto no es muy bueno, necesitaríamos tener por lo menos X número más. Cuando contestaron eso, dije, bueno, o sea, o sea, es costos. O sea, ¿a eso iba el problema o qué? en realidad no es costos, pues, estás hablando de un ser vivo, pues. O Ajá. sea, estás por publicar un artículo vas a empezar a echarte a diestra y siniestra a 100, 500 animales solo porque querés tener un artículo publicado. Ah, claro, hay un precio Ajá. o sea, pues si lo que estás descubriendo va a ayudar a salvar vidas, pues bueno, está bien. Pero si hay otros autores que ya hicieron esto o ya sabes que están haciéndolo y encima de eso vos vas a hacerlo solo porque querés un artículo más, o sea, se está convirtiendo en una cuestión de que, bueno, solo el papel está costando vidas, aunque sean ratones del laboratorio, pero no, yo por lo menos no me sentía muy cómodo con eso. Entonces, la verdad se estaba convirtiendo en algo más como tirándole más a la venta de cosas, más a lo comercial, donde ya no te importaba mayor cosa. Entonces dije, no, cambiamos de rumbo y sí, dejé esa área por completo y bueno, pues me cambié a catálisis y bueno, fue empezar de nuevo, ¿no? Empezar de cero. Ah, pero, o sea, básicamente en esto había trabajado durante todo su doctorado, por ejemplo. Sí, sí, después del doctorado seguí trabajando un poco más en eso, hasta que llegamos a esta situación de los ratones que
Bueno, pues para otra gente estará bien, para mí no, no me sentía yo bien con eso, aunque quien se encargara de matar a los ratones fuera otro, ¿no? O sea, me parece que no amerita un artículo eso, a menos que esté seguro de que esto definitivamente es una prueba para salvarle la vida a muchas personas. Si estás seguro de que estás en esa etapa, ok. Pero si es solo pruebas preliminares y estás empezando a fabricar una carrera en función de estar matando y matando y matando, no, no vale la pena. No, no, está, o sea, sí, no sé, tal vez yo tengo, estoy estoy un poco más de la otra opinión, pero bueno, sí, que cada quien, y póngale, o sea, ¿y cómo fue este cambio? Porque, o sea, usted había estado todo este tiempo o sea, dice, ya no, pero empezar otra vez otro tema totalmente diferente, ¿cómo fue esa faceta de cambiarse drásticamente a otro lado? Pues fue duro porque las comunidades Ajá, científicas como te digo, cuando te revisan artículos, perdón, estoy dejando entrar a la perra. no, no se preocupe. Eh, eh, como te decía, los artículos científicos, ¿no? Cada vez que mandas algo a publicar, te someten a un examen, o sea, tienes que tener una tolerancia para la crítica tremenda, ¿no? Y bueno, ya que estaba en mi área, ya era reconocido, entonces pues no era tan severo el tratamiento y sabía muy bien cómo contestarle a los revisores, ¿no? Ajá. Los editores te conocen, el ambiente te conoce, entonces las cosas se vuelven un poco más fáciles. Pero al cambiarte a un área nueva, vas a una comunidad que no te conoce, Sí, sí, sí. están luchando entre ellos por sobrevivir. Viene este tipo de la nada y empieza a tratar de publicar en nuestra área, no tiene toda la experiencia, Ujú. bien duro, es bien, bien duro. Y bueno, pues tuvimos que luchar para hacernos un lugar y nos tomó pues bastante tiempo y bueno, pues, o sea, pues estamos en la pelea y ahí vamos, hemos logrado publicar lo suficiente, tenemos cierto reconocimiento, em, pero sí, es difícil, es muy, muy difícil. Y póngale ahora que ya están en esta área y todo, o sea, ¿qué planes tiene usted como para el futuro del lab? O también, o sea, también, no solo para el lab, sino como para usted también, o sea, ¿qué planes tiene para usted en los próximos años? O sea, no sé, ¿qué? Pues bueno, no, hay muchas cosas todavía, muchísimas preguntas abiertas, muchas cosas Ajá. que quisiéramos aprender, muchas cosas que queremos saber. Y en sí, de momento, ahorita uno de los problemas que más me interesa digamos, poderle entrar a la degradación controlada de plásticos, en el sentido de que tenemos un modelo de trabajo o un modelo de, digamos, un diseño de catalítico que trata de emular el comportamiento de ciertas enzimas. Y los resultados que hemos tenido hasta la fecha pues son muy, muy esperanzadores en el sentido bueno, se están comportando nuestros catalíticos de manera muy, muy parecida a como hacen los sistemas naturales. Entonces, pues cada vez que te encontrás con un resultado tan bonito, pues decís, bueno, hay que sacarle raja, ¿no? O sea, hay que desarrollarlo más, hay que aprender más cosas, te abre las puertas para poder responder más preguntas, te genera más preguntas y bueno, te pica la curiosidad, ¿no? Y en ese sentido, o hacia esa área es que nos estamos tratando de volcar un poco más de momento. ¿Qué vendrá más allá? Pues es bien dinámico y tenés que ser bien dinámico, ¿no? Tenés que ser bien, bien dinámico para adaptarte a las preguntas que empiezan a salir y también, como estamos en un mundo real, ¿no? Tenés que conseguir fondos, entonces tenés que poder hacer que tu investigación responda a las necesidades de las agencias, a los problemas que las agencias te tiran, ¿no? Las Sí, agencias te dicen ahorita, el problema es tenemos que resolverlo. Entonces tenemos que ver cómo tu experiencia, tus habilidades y la habilidad de tu equipo es capaz de resolver un cierto aspecto de ese problema. sí, es como tratar de vender lo que uno quiere hacer de la forma correcta para que a uno le den dinero. Por ejemplo, también en su página hay algo bien curioso que es como un árbol genealógico que empieza como en el año 1300 y pues, o sea, termina con usted. O sea, ¿qué es esto? Y también vi que, o sea, aparece el nombre de la persona, dónde estuvo y qué ha hecho. Y a usted le falta como esa última frase de cuál es, o sea, ¿qué es esto? Cuénteme un poco. Bueno, pues eso es así, pues fue solo una curiosidad mía, no me dan, quería saber quiénes estuvieron delante de mí, quién fue profesor de quién fue el profesor de mi profesor, y así Ajá. sucesivamente para atrás.
cuál ha sido la historia a lo largo de las diferentes generaciones, en qué área se ha trabajado. Y bueno, logré encontrar hasta ese entonces, y eso lo hice hace unos 7, 8 años, pero después empezaron a poner de moda estos estudios, y hay unas páginas muy, muy buenas que establecen conexiones entre diferentes científicos. Ujú. Básicamente quién es el profesor de quién, y también mucha gente incluso pues para decir que tiene un pedigrí mejor o peor que alguien más, Wow, ese es un incluso nuevo pues, concepto. sí, no, aquí el pedigrí cuenta mucho también, o sea, quién fue tu profesor hay, digamos, hay un montón de elementos extracientíficos que existen en la comunidad y que determinan muchas cosas. Es triste porque no es solo ciencia todo. Ajá. Y digamos, de quién sos amigo, hay mucho de política en esto. A quién conoces, de quién sos amigo, es la parte fea del área. Entonces, también eso, ¿no? O sea, digamos, yo puedo decir, sí, pues yo vengo de un linaje, digamos, o de Ajá. mi línea, digamos, mi árbol genealógico incluye a tales y tales personas que desarrollaron estos conceptos que son básicos ahorita, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues se siente bien saber, ¿no? Que está dentro de tu línea, ¿no? Pero otras personas vienen y dicen, yo vengo de esta otra área porque, no porque este fue mi profesor, sino porque, yo hice postdoc con esta otra persona. Y realmente cuando haces postdoc con alguien son un par de años, es un par de años y no es realmente con quien has convivido, pues la parte más dura de tu carrera. Entonces, bueno, la gente trata de alargarlo a eso de modo de hacer resaltar más su pedigrí ahora. Pero para mí es algo simpático. Nuevamente es cuestión de curiosidad, ¿no? Saber cómo desde siempre me ha interesado la historia. Y bueno, pues cuando estaba en la U, pues, entre los libros que me gustaba comprar, eran libros de historia de la ciencia, ver cómo hemos ido aprendiendo cosas nuevas, cómo han cambiado los métodos de aprender cosas. eh, y ahora pues decir, bueno, pues darme cuenta de que aquellos tipos de los que leí hace tanto tiempo, resulta que ese fue profesor de mi profesor. Entonces eso fue muy interesante, ¿no? Y pongámosle que ahorita que estamos hablando de esto, quería llegar a la parte, por ejemplo, yo ahorita estoy en la parte de, bueno, que quiero irme, pero estoy como buscándolo por temas y no tanto por con quién. Entonces, Ajá. como, ¿qué consejo le daría a alguien que está buscando a dónde irse? O sea, ¿qué tanto importa esta parte de con quién? ¿O cómo es esta parte? ¿Cómo evaluar bien hacia qué lab uno va a llegar, por ejemplo? ¿Qué debería Ajá. evaluar uno tanto en esto? Yo creo que es cuestión del interés. Yo creo que los temas son básicamente el asunto. No, lo que tenés que ver es decir, ok, el tema que me interesa es este, por decir algo, qué sé yo, química supramolecular. Ujú. Entonces, bueno, es tan vasta el área, ¿no? Dentro de esta área empezás a leer y vas viendo, ok, bueno, esto es lo que se sabe hasta ahorita, esto es lo que ha hecho esta persona, Fraser Stoddart, por ejemplo, hizo este tipo de sistemas, este chavo está en Illinois, de ahí está este chavo en Suiza que hizo este otro tipo de sistemas, de ahí está otro, o sea, vas viendo cuáles son de acuerdo a tu tema, quiénes están haciendo las cosas que te parecen más atractivas dentro del tema. Entonces, ya que ubicas el tema y la persona que está haciendo lo que más te llama la atención, pues, pues bueno, el chiste es aplicar ahí directamente. Y pongámosle, o sea, también, y lo hablamos hace un ratito, o sea, cuando, bueno, o sea, uno empieza a buscar temas y se da cuenta que, por ejemplo, experimentación animal, o sea, hay tanto y uno puede hacer de todo con tanto y al final, diciéndolo como de una forma un poco depresiva, uno podría pasar toda la vida estudiando cosas que ya se saben y aún así uno moriría como ignorante totalmente. Claro. Entonces, ¿cómo uno, o qué le ha servido a usted durante todo este tiempo en cómo saber qué hacer o hacia dónde tirarse sin desconociendo casi que todo, por decirlo así? Bueno, el problema es que no podés darte ese lujo Ajá, de entonces darte es... algo desconociendo. O sea, para poder entrarle a algún tema, o sea, no hay vuelta de hoja, tenés que revisar la literatura, tenés que leer un montón para saber todo lo que se sabe de ese tema en específico. Entonces, sí, o sea, no hay de otra. O sea, si querés realmente empujar las cosas, hacer que las cosas se muevan, encontrar cosas nuevas,
tenés que empezar por literatura. Ok, pues, hombre, si quiere como ya ahí ir terminando, ¿cuál sería como el mejor consejo que usted le da a sus estudiantes que tiene desde estudiantes de doctorado hasta, me imagino que ya tiene también estudiantes de postdoc? Pues bueno, no, o sea, si están en esto, es porque de verdad lo quieren por encima de todo, ¿no? Entonces tienen que tirarse de lleno. Si la ciencia, los problemas que están enfrentando no son una pasión para ustedes, entonces hay que buscar otra cosa, ¿no? Pero hay que irse por lo que, por lo que uno de verdad lo apasiona y volcarse de lleno en eso. Algo a medias no funciona. Ok. Si te hacen, entonces no vas para ningún lado. Ok, está bien, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, no sé si le quisiera decir algo al público ahorita ya para ir terminando. Pues la verdad es que no sé, es muy, muy abierta la cuestión, pero eh, ni siquiera sé cuál es el público, así que solo muchas gracias por haber escuchado hasta ahorita, quien haya escuchado, y para mí será un gran gusto. Si alguien tiene alguna pregunta o quiere discutir algún tema, pues que me escriban. Eh, Mi página web se puede encontrar solo buscando por mi nombre, y si alguien me escribe, yo siempre trato de contestar. O sea, no ignoro correos. Ok, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, gracias a los que nos escucharon. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo.